pesar de la batalla legal de su familia para impedirlo, la joven española Noelia recibe la eutanasia. La Iglesia española pide oraciones por ella y los responsables de su muerte. Irán plantea 5 puntos como condición para el fin de la guerra con Estados Unidos e Israel y niega estar en negociaciones, aunque el presidente Donald Trump afirma que Irán ruega por llegar a un acuerdo. El Papa León XIV ofrece sufragios por el eterno descanso de los 69 fallecidos tras la caída de un avión militar en Colombia y expresa su cercanía y oraciones por la recuperación de los sobrevivientes. Analizamos la pena de cadena perpetua aprobada en El Salvador. Un experto profundiza en sus efectos sobre la seguridad, el sistema judicial y la democracia en el país. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde España. Hoy, jueves 26 de marzo, está programada a las 18 horas de ese país la eutanasia para una joven, Noelia Castillo Ramos, de 25 años, con reconocida discapacidad por enfermedad mental, tras 2 años de batalla legal de su familia para que sea tratada de sus problemas psiquiátricos antes de provocarle la muerte. La Fundación Abogados Cristianos, que ha representado a la familia, denuncia un problema estructural de la legislación, la ausencia de protocolos obligatorios de atención en salud mental antes de autorizar la eutanasia a personas con enfermedad psiquiátrica. Para saber más al respecto estamos con Nicolás de Cárdenas, él es corresponsal de EWTN Noticias y nos habla desde Madrid. Nicolás, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Pues ponos al tanto, Nicolás, de esta lamentable historia con una secuela de años también de reconocidas dificultades emocionales de esta joven. Sí, lo cierto es que la vida de Noelia es un desastre desde el principio, pobrecita mía. Sus padres se separaron, los servicios sociales se hicieron cargo de ella y en ese periodo de tutela desde el Estado fue víctima de una agresión múltiple sexual. Esto obviamente le provocó una serie de trastornos. De hecho, tenía la discapacidad reconocida al 67% por tema psicológico y psiquiátrico. Y en ese periplo estuvo yendo a instituciones psiquiátricas, tuvo varios intentos autolíticos, hasta que finalmente en octubre del 22 tuvo un intento, digamos, algo más logrado, no del todo, que se tiró de un balcón y, bueno, pues quedó bastante dañada de las piernas, de su columna vertebral, etcétera, y aunque se mueve, se mueve algo de manera autónoma, pero necesita silla de ruedas para su vida normal. Poco después, en abril del 24, es cuando pide la eutanasia y ahí es donde entra la batalla legal de sus padres, que no están de acuerdo con esta decisión de la joven de 24 años. En efecto, y lo que vemos acá es que ella básicamente dice que reconoce que le va a causar un dolor a sus padres, pero ¿dónde queda su dolor? Pero el problema justamente es que no se ha garantizado que ella tenga un tratamiento psiquiátrico adecuado, por lo tanto está siendo simplemente abandonada a su propio problema psicológico y de manera que está tomando decisiones que una persona que tal vez tuviera este acompañamiento psiquiátrico no tomaría. Sí, el recorrido judicial de este caso es bastante espectacular en el sentido de que instancia por instancia han ido aceptando la decisión de la eutanasia. Si bien han admitido que los padres y los familiares tienen un papel que desempeñar, que en un primer momento se planteó que eso no era posible, con lo cual pues también es una buena cosa para el futuro, ¿no? Y también con la sorpresa de que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la eutanasia no se puede deber a temas psiquiátricos y que hay que proteger a estas personas de los intentos de suicidio. Sin embargo, tanto la primera instancia como la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y en última instancia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han ido avalando esta decisión de la eutanasia para Noelia, aunque es verdad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de momento solo se ha pronunciado para denegar las medidas cautelares que se habían pedido de no ejecución de la eutanasia, sin entrar en el fondo del asunto. Pero en todo caso, desde que esa decisión del Tribunal Europeo se conoció a inicios de la semana, enseguida se ha sabido que Noelia va a ser eutanasiada en el día de hoy. Y dio una entrevista en una televisión aquí en España en la que reconoció que su vida, que ella se siente fatal, dice sentirse sola, incomprendida, sin ganas de vivir.
Pero bueno, y al mismo tiempo dice que se puede valer por sí misma, que ella se arregla sola, que se maquilla, pero que ha decidido bueno, tomar esa vía, ¿no? Y bueno, pues aquí los católicos en general, bueno, se han organizado vigilias a las puertas del hospital donde va a tener lugar este acto homicida. También se han pronunciado los obispos a través de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida y, bueno, otros obispos a título individual también han hecho comentarios en redes y bueno, estamos a la espera. Pues abandonar a una joven a su malestar psiquiátrico, no garantizarle el derecho que debería tener justamente a recibirlo, es un fracaso para el Estado español, lamentablemente, en esta situación. Nicolás de Cárdenas, gracias por habernos informado sobre este lamentable caso. Unimos nuestras oraciones, por supuesto, a todas las personas de buena voluntad por la vida de esta muchacha. Gracias a vosotros cuando queráis. Ahora escuchemos al presidente de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia de Obispos Española, Monseñor José Mazuelos, sobre la aplicación de la eutanasia a la joven Noelia Castillo y la postura de la Iglesia en España al respecto. Hoy, por desgracia, es un paso más a la cultura de la muerte tirar la toalla frente a la humanización de la medicina. Se quiere deshumanizar la medicina, se quiere poner que el médico tenga que eliminar hoy la vida de Noelia, cuando la misión del médico es curar y si no puede curar, acompañar y aliviar. Eso es lo que está reivindicando Noelia, una atención realmente humana, un apoyo psicológico, un apoyo para poder afrontar la dureza de la enfermedad, la debilidad humana. Por eso nos parece una barbaridad que ante una debilidad humana, ante una persona débil, se coja por el camino de en medio y se elimine y se le aplique la eutanasia. Lo humano realmente es abrir camino para ayudar a los débiles, para fortalecer a los débiles y para acompañar aquellos momentos de dificultad que vive toda persona humana cuando se encuentra con la enfermedad, incluso con la muerte. Por otro lado, amigos, en Medio Oriente siguen los bombardeos y la destrucción por el desarme nuclear y un cambio de régimen en Irán. Este jueves el presidente Donald Trump tuvo su primera reunión de gabinete desde que comenzó la guerra y habló sobre las negociaciones que dice tener su gobierno con Irán. Veamos lo último. Dos personas resultaron heridas en Tel Aviv tras un ataque con misiles iraníes. El primer ministro de Israel informó de un golpe a la Armada iraní. Anoche eliminamos al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Este hombre tiene mucha sangre en sus manos y también es el que dirigió el cierre del estrecho de Hormuz. Sobre el plan de 15 puntos presentado por Estados Unidos a Irán para el fin de la guerra, la secretaria de prensa de la Casa Blanca advirtió el miércoles a los periodistas. No informen sobre puntos especulativos. La Casa Blanca nunca ha confirmado ese plan en su totalidad. Hay elementos de verdad en él, pero algunas de las noticias que he leído no se ajustaban del todo a los hechos. No vamos a entrar en los detalles. Mientras que en televisión iraní, un presentador leyó públicamente 5 demandas de Irán para el fin de los combates. Detener completamente la agresión y los asesinatos por parte del enemigo. Establecer mecanismos específicos para garantizar que la guerra no se vuelva a imponer. Pago garantizado y claro de daños de guerra y reparaciones. También exige el fin de la guerra en todos los frentes y soberanía en el estrecho de Hormuz. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán enfatizó que no hay negociaciones con Estados Unidos. En los últimos días, nuestros homólogos estadounidenses han comenzado a enviar mensajes a través de otros países que son nuestros amigos. Eso no se llama conversación, ni negociación, ni nada. Esto es simplemente enviar mensajes. Para el presidente Donald Trump, sí están negociando, pero tienen miedo de decirlo porque se imaginan que su propia gente los matará. Este jueves encabezó una reunión de su gabinete. Y te dirán, no estamos negociando, no vamos a negociar. Por supuesto que están negociando. Han sido aniquilados. ¿Quién no negociaría? Están suplicando llegar a un acuerdo. Veremos si podemos llegar a un acuerdo adecuado. El mandatario no mencionó su decisión de desplegar tropas terrestres en Medio Oriente, pero advirtió que si Irán no acepta un plan de paz, Estados Unidos será su peor pesadilla.
Por otro lado, el Papa León XIV se unió a las oraciones por el eterno descanso de los 69 muertos tras la caída de un avión militar el 23 de marzo en el departamento colombiano de Putumayo, reporta Así Prensa. En la mañana del lunes, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial de Colombia se estrelló poco después de despegar de Puerto Leguizamo, en el departamento sureño. A bordo iban 126 personas, entre tripulantes y miembros del ejército, la Fuerza Aérea y la policía. El destino era el municipio de Puerto Asís, en Putumayo. El gobierno decretó 3 días de duelo. En su mensaje firmado por el secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, se señala que el Santo Padre está vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del accidente aéreo y ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos. Al mismo tiempo expresa su cercanía y eleva oraciones por la pronta recuperación de los lesionados. Ahora analizamos la pena de cadena perpetua recientemente aprobada en El Salvador con la entrevista de Natalie Paredes a un experto profundizando en sus efectos sobre la seguridad, el sistema judicial y la democracia en el país. Veamos. Hace poco, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele que permite la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. Tras su aprobación, la Asamblea debe ratificar la reforma en otra sesión plenaria para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución. Para hablarnos más sobre este panorama, estamos en conexión con Luis Enrique Amaya, consultor e investigador salvadoreño especializado en seguridad ciudadana y políticas públicas, con más de 20 años de experiencia en el análisis de violencia, criminología y estrategias de combate a la inseguridad en El Salvador y la región. Luis Enrique Amaya, bienvenido a EWTN Noticias. Coméntenos, señora Amaya, ¿qué piensa sobre la cadena perpetua en El Salvador como una estrategia contra el crimen? Bueno, uno puede hacer varias lecturas de esta medida que se ha adelantado. Primero, pienso que hay que decir que está siendo usual en la Asamblea Legislativa, pues en el Congreso salvadoreño, que muchas decisiones se están tomando bajo la modalidad de dispensa de trámite, lo que significa que básicamente no se está discutiendo con suficiente amplitud este tipo de reformas. Entiendo que en los próximos días sí se va a abrir un poco más el debate, pero hay mucho, creo yo, uso de la figura de dispensa de trámite en la actualidad, lo que hace pensar que repito, no hay un debate suficientemente profundo y detenido en estas materias. La primera lectura que hace un cierto grupo dentro del país, algunos actores dentro del país, diría o sostendría que esta medida básicamente es una confirmación de la apuesta que hace el gobierno de El Salvador por las políticas de mano dura o de aplicación de la ley. Una segunda lectura haría pensar que esta medida lo que está buscando es distraer un poco la atención sobre lo que ha sucedido recientemente, que es la publicación de varios informes, entre 6 y 7 informes que se han publicado sobre El Salvador en escenarios internacionales que denotan que hay un debilitamiento de la institucionalidad democrática en el país y en general un deterioro de la democracia en El Salvador. Y por tanto, esta medida de impulsar la cadena perpetua sería una estrategia para distraer la atención sobre estos informes que ponen la lupa sobre la situación de institucionalidad democrática y respeto a los derechos humanos en el país. Y en tercer lugar, algunos dirían que en realidad es una medida esencialmente innecesaria porque en la práctica, según el Código Penal salvadoreño, ya existen penas tan largas que harían pensar que, repito, en la práctica ya hay cadenas perpetuas, ya hay gente que se pasa toda la vida en prisión y que por tanto esto no es más que una, digamos, conciliación de los marcos legales, de modo tal que la Constitución ahora sí reconozca lo que en la práctica ya sucede, que es que mucha gente se pasa toda la vida guardando prisión. ¿Y qué garantías hay en el sistema judicial salvadoreño para que, dado el caso, la aplicación de esa sentencia máxima sea otorgada de manera justa? A ver, esto es justamente lo que yo entiendo que se va a abrir un poco más a debate, porque una de las discusiones más importantes que hay en el escenario internacional con respecto a las legislaciones que consideran la cadena perpetua es el periodo de tiempo en el cual estas sentencias, digamos, se pueden revisar.
en algunas legislaciones se pueden revisar a los 25 años, en otras a los 30 años, dependiendo de cómo se plantee, ¿no? En el debate nacional actualmente, la revisión para jóvenes podría ocurrir a los 25 años, es decir, para menores de edad, porque se está pensando que su aplicación inicia a los 12 años de edad, muy jóvenes, ¿verdad? Y que para adultos la revisión pueda ocurrir a los 30 años de emitida la sentencia. Con lo cual, una de las preguntas que nos hacemos es justamente cómo se va a garantizar que esta revisión ocurra y ocurra justamente, oportunamente y no de manera tardía. En este momento, las garantías que precisamente ofrezcan seguridad de que esto puede ser revisado, están apenas empezando a discutirse. Señora Amaya, y sobre el estado de excepción en El Salvador, lleva ya 4 años y el gobierno dice que se va a prolongar hasta que los salvadoreños pidan que se levante. ¿Cuál es su evaluación de esta medida? Sí, han habido 2 explicaciones, por lo menos, o 2, voy a decir, puntos de referencia para que el régimen de excepción llegue a término. Como usted menciona, hasta que los salvadoreños y salvadoreñas así lo quieran, ¿verdad? Claro, uno se pregunta a través de qué medios es que el gobierno se entera si los salvadoreños quieren o no quieren este tipo de medidas, que no sean encuestas, muchas de las cuales son criticadas por el mismo gobierno, ¿verdad? Y por otro lado, hasta que, es otro punto de referencia que se ha utilizado, hasta que no quede un solo pandillero en libertad, o sea, en las calles. ¿Cómo saber esto? No está claro. Es decir, las fuentes de información o los medios de verificación para saber lo uno o lo otro no está claro. En mi opinión y la de muchos es que en realidad el régimen de excepción va a continuar en la medida en que el tema de seguridad constituye el principal y más importante logro del gobierno de El Salvador, aunque tiene importantísimos costos, ¿verdad? Y ha significado pérdidas importantes para la ciudadanía, pero bueno, hay que reconocer también que hay un logro importante, que es que la reducción de la criminalidad es innegable. Yo pienso que, una vez más, que hay logros que hay que reconocer, pero también hay costos que hay que admitir y que hay que balancear, y que este tipo de informes, estos últimos informes, permiten dimensionar cada vez más y mejor esos costos que ha tenido el modelo de seguridad o la estrategia de seguridad que ha impulsado en El Salvador. Señor Luis Enrique Amaya, muchísimas gracias por su análisis. Encantado, una vez más, y considérenme a sus órdenes. Hacemos una pausa y al volver, en el Jubileo de San Francisco de Asís le presentamos la extraordinaria exposición de sus reliquias. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nuestro especial en el Jubileo de San Francisco de Asís por los 800 años de su muerte, seremos testigos de la excepcional exposición de las reliquias del santo en la basílica que lleva su nombre. Este es el reportaje del programa Vaticano de EWTN. La Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís alberga entre sus muros uno de los lugares más significativos del mundo cristiano. La Porciúncula, la humilde capilla donde San Francisco fundó su orden. Esta misma basílica conserva el cordón original de San Francisco, incluyendo un lugar que con demasiada frecuencia pasa desapercibido para los fieles, donde San Francisco exhaló su último aliento. Nos encontramos en la Capilla del Tránsito, el lugar donde, en la tarde del 3 de octubre de 1226, Francisco se entregó por completo a lo que él llamaría la hermana muerte. Es un lugar de crucial importancia, justo al lado de la Porciúncula. También es el lugar donde Francisco decidió pasar sus últimas semanas. Sabemos que hasta el verano de 1226 había estado alojado en la residencia del obispo en Asís, pero después de que el médico lo visitó,
visitara y le pusiera caducidad a su vida, Francisco quiso volver a la Porciúncula, el lugar donde todo comenzó. Cada año millones de peregrinos, atraídos por siglos de devoción a San Francisco y a los lugares sagrados que alberga, se dirigen a la Basílica de Santa María de los Ángeles. El lugar sigue siendo uno de los santuarios más visitados de Italia. El cuerpo del propio Francisco descansó aquí brevemente después de su muerte en 1226, para después ser trasladado a la iglesia de San Jorge, hoy desaparecida, y luego en 1230 a la recién construida Basílica de San Francisco de Asís, donde permanece desde entonces. El cuerpo de Francesco es ritrovato en 1818. El cuerpo de Francisco fue redescubierto en 1818 tras las excavaciones realizadas aquí en la basílica en busca del núcleo sagrado alrededor del cual se construyó toda esta iglesia, su tumba. En ese momento se llevó a cabo un reconocimiento formal y el cuerpo de Francisco fue reubicado y restaurado en la misma tumba donde había descansado desde 1230, lugar en el que permanece hasta el día de hoy. Para conmemorar el 8º centenario de la muerte de San Francisco el 21 de febrero, el día comenzó con la solemne exhumación de sus restos de la cripta, seguida por la tarde de la celebración de la traslación y la oración de las vísperas en la Basílica Inferior, presidida por el cardenal Ángel Fernández Artime, acompañado por frailes franciscanos de todo el mundo, reunidos en oración ante su fundador. No fue hasta que este momento de fraternidad franciscana había llegado a su fin que se permitió acceder a las cámaras de los medios de comunicación de todo el mundo. En 1978, los restos fueron colocados en una caja de plexiglas, donde aún hoy en día se conservan. Se extrajo el oxígeno y se inyectó helio en la caja para garantizar las mejores condiciones de conservación posibles. Era stato raccomandato da chi allora aveva fatto questa operazione. Quienes llevaron a cabo esa operación recomendaron que se realizaran inspecciones periódicas, no un reconocimiento formal completo, sino simplemente una comprobación para evaluar el estado de los restos, si se mantenía todo en buen estado, si los huesos permanecían intactos y no se desmoronaban. Y así fue, tanto en 1995, si no recuerdo mal, como de nuevo en 2015, cuando me encontraba aquí en Asís, no en mi cargo actual, sino simplemente como fraile de la comunidad. Esa noche, junto con todos los frailes de Asís, tuvimos la oportunidad de pasar unos minutos junto a los restos de Francisco, cerca del lugar donde descansa habitualmente, y debo decir que quizás fue precisamente esa experiencia la que me dejó con el deseo de compartirla con otros. El lugar donde es conservado normalmente y debo decir que forse... Yo mismo la viví, y cada vez que experimento algo verdaderamente hermoso, siento el deseo de que el mayor número posible de personas pueda compartir esa belleza. Di solito quando vivo qualcosa di bello desidero che tanti altri possano godere di questa bellezza. El primer día de la exposición pública extraordinaria, 18.000 peregrinos se desplazaron a Asís para ver los restos de San Francisco, y hasta ahora se han registrado 370.000. Entre ellos había jóvenes, grupos de peregrinos, parejas casadas, fieles solteros e incluso visitantes curiosos. Para muchos ha sido una experiencia indescriptible. ¿Qué representa San Francisco para ti? Todo. Un'immensa felicità. Una alegría inmensa, una fuerza inmensa que nos aporta año tras año. Venimos a San Francisco todos los años y siempre me preguntaba si alguna vez podría haber algo más que la tumba. Y ahora se ha cumplido ese deseo. He podido ver sus restos. A vedere le sue spoglie. Para mí, San Francisco representa un poderoso ejemplo de humanidad y de redescubrimiento, un retorno a los valores humanos esenciales, despojados de todo lo superfluo, y es precisamente por eso que sigue siendo una figura tan importante y significativa. Es proprio una figura molto importante.
È stata una grande emozione perché... Fue una experiencia muy emotiva, porque nunca imaginamos poder verlo tan de cerca. Imaginaba que la urna estaría lejos, a cierta distancia de los fieles, pero sin embargo, pasamos justo al lado. Poder tocarlo, aunque sea sin hacerlo físicamente, te da una sensación de serenidad absoluta. Serenidad absoluta. Los restos de San Francisco estarán expuestos al público en Asís hasta el 22 de marzo de 2026. El evento, para el que es necesario registrarse gratuitamente en la página web oficial sanfrancescovive.org, también incluye celebraciones litúrgicas y momentos de oración a lo largo del mes. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.